No olvidéis pasaros por The Brown Box para ampliar vuestra colección. Hola a todos, soy Lord Tiamat y aquí estamos con una nueva revisión en español. Hoy hablamos de la segunda ola cinematográfica de las Tortugas Ninja de NECA. Y así es, NECA continúa su colección cinematográfica sacando la siguiente oleada de figuras que va a consistir en Splinter, Shredder y dos tipos de soldados del pie. Como podéis ver aquí en estas fotos, las cajas van a ser exactamente iguales que las cajas con las que venían las 4 tortugas ninja, variando simplemente en los rótulos y en las descripciones de personajes. Al igual que en la primera oleada, podemos ver en la parte posterior 3 imágenes de cada una de las figuras portando los diferentes accesorios que van a venir incluidos: Shredder, Splinter y así como los dos tipos de soldados del pie, que van a diferenciarse en el tipo de armas que emplearán cada uno de estos personajes. Así tendremos un Foot Soldier Bladed Weapon y un Foot Soldier Melee Weapons. Eso significa uno utilizará armas de filo y otro se va a caracterizar por el empleo de armas contundentes. Y aquí están las 4 figuras fuera de sus respectivas cajas. Podéis ver que esta segunda oleada se compone, como hemos dicho, de Splinter, maestro de las tortugas, Shredder y dos de sus soldados del pie. Los dos soldados del pie, como figuras, son exactamente iguales, solo van a diferenciarse en los accesorios que van a traer. Son figuras de escala 7 pulgadas y vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por el maestro Splinter, el maestro de las tortugas. Como podéis ver, la figura capta muy bien el look, el estilo del personaje en la película. Lleva como añadido su vestimenta en tela y bien esculpido ese rostro de roedor, ese rostro de rata que lucía en la película. Si retiramos la túnica, la bata Splinter, vamos a poder ver mejor cómo está hecha la figura y las articulaciones que la componen. Además, veremos que va a ser más fácil movilizar inicialmente las articulaciones despojadas de su túnica para desentumecerlas y darles un buen rango de movilidad, cosa que con la túnica al principio es más difícil. Esta túnica hecha en tela, vamos a quitarla. Por otro lado podéis ver que tenemos el cinturón también en tela. Personalmente viene con un nudo que a mí no me convence mucho, queda muy aparatoso, con lo cual yo recomiendo que bien si os gusta dejarlo, bien si no podéis vosotros anudar el cinto como más os guste. Aquí tenemos el cuerpo es un cuerpo segmentado, como ocurre con algunas figuras tipo monstruo, como los cuellos de algunas figuras tipo monstruo, que es la cabeza, el segmento del cuello, el segmento de la cintura torácica y la cadera, o a la altura un poco del abdomen. Es un segmento para el tórax, para el abdomen, para la pelvis, cuello y cabeza. Luego tenemos que la cola puede rotar, podemos girar, y luego es una cola blanda con un alambre en el interior que permite doblarla un poco, ponerla recta. Vamos a intentar ponerla un poquito más recta, ¿vale? Y permite darle un poco de curva. Sí que es verdad que no es tan maleable como las colas, por ejemplo, de las figuras de NECA de los Alien, que cogen mejor las curvaturas. Vale. Después tenemos la articulación de los hombros, que es un poquito más dura de lo que pasa en el resto de figuras de esta colección, de estas tortugas ninja. Está un poquito más limitada, ¿vale? Va un poquito más encajada y cuesta un poquito más abrirla. El codo es una doble articulación para el giro del codo y para la extensión. Tenemos tanto a este nivel como a este nivel. Sin embargo, a este nivel, aunque se supone que se puede flexionar, voy a acercar un poco, ¿vale? Tenemos dos puntos de articulación, ahí y ahí. Aunque se supone que se puede flexionar, la realidad es que está un poquito limitado. Articula, ¿vale? En ambos puntos, pero algo más limitado. A mí esta parte me da un poco de miedo forzarla, la veo un poquito más endeble. Igual que pasa, vamos a estar para atrás, con este otro lado. Articulamos aquí y
Vamos a articular un poquito más ahí, ¿vale? Pero ya digo, con cuidado. También nos permite rotar el codo. Vale. La muñeca, giro de la muñeca y flexión de la muñeca. Ahora también tenemos la cadera, ¿vale? Podemos abrir la cadera, la rodilla, una articulación para la rodilla y luego tenemos doble articulación de tobillo. Tenemos el tobillo, bueno, más que tobillo es el pie. Tenemos el tobillo que articula y gira y luego la punta del pie. Entonces a lo mejor la posición más correcta sería colocarle la punta del pie flexionada. Pero está claro que a Splinter le va a hacer falta la cola para poder coger una postura erguido. Sobre la punta de los pies pues va a ser más complicado ponerlo de pie. Vamos a ver. Además tiene tendencia, el tobillo es bastante blando, tiene tendencia a flexionarse. Vamos a darle un poquito más de flexión a la cola. Bien, como podéis ver, la posición del pie tiene tendencia más a caer sobre el pie que sobre el tobillo. Vuelta a vestir la figura, como digo, es la que tiene un poquito más de peculiaridades a la hora de mantener el equilibrio debido a la articulación doble de los tobillos, que como digo es un tobillo, el pie y bueno, la posición más natural del personaje debería de ser con el pie, la planta del pie flexionada y el tobillo flexionado, pero bueno, ha de ayudarse de la cola para poder ponerlo en pie y a lo mejor incluso abrir un poquito las caderas para ampliar el equilibrio de la figura. Cuesta un poquito más ponerla de pie, sobre todo en una posición natural. Yo echo de menos algún accesorio más, como un bastón, aunque en la película no se debería ver con bastón, pero he hecho falta algún accesorio como un bastón para poder colocarla mejor de pie. Los accesorios que trae Splinter esta vez son muy sencillos, aquí no se han explayado mucho. Tenemos un nuevo trozo de pizza para la alegría de Michelangelo y para poder seguir representando escenas con la comida favorita de las tortugas. Tenemos un nunchaku, que realmente este nunchaku pertenece a Michelangelo, es uno de los nunchaku que pierde durante la batalla final contra el Shredder y que queda enganchado en la escalera de incendios del edificio y que luego Splinter recupera en la escena en la que derrota a Shredder. Y finalmente tenemos el frasco que puede verse agrietado, ¿vale? Con el detalle de rotura, el frasco de TCRI, que es la compañía que fabricaba el mutágeno radiactivo con el que mutan las tortugas. Este frasco cobra mucha más importancia en la segunda película, en El secreto de los mocos verdes, pero sí que se ve el frasco en una secuencia, en la secuencia de cuando Splinter cuenta a April el origen de las tortugas, puede verse por unos segundos el frasco. Vemos ahí el rótulo de material radiactivo, el símbolo de radiación y las siglas TCRI. Quizá para mí Splinter es la figura más floja de momento de lo que llevamos de colección de tortugas ninja de películas. Siendo una figura fantástica y una figura con un gran parecido, me sigue pareciendo la más floja, puesto que el tema de la articulación la hace muy inestable a la hora de colocar en una buena postura dinámica. Y luego también no me termina de gustar la ropa en tela en este tipo de escala. En una figura grande, en una figura de un sexto o en una figura de un cuarto, la tela da lugar a una mejor caída, a unos mejores pliegues y hace un efecto mejor. La verdad que me cuesta un poco explicar el concepto este o cómo lo veo yo. Pero lo que pasa con una ropa en una figura tan pequeña es que queda más rígida, los pliegues hacen que se limiten mucho más las articulaciones y las caídas no son tan naturales. Aunque sí que es verdad que en esta figura tengo que decir que queda especialmente bien. Queda especialmente bien. Pero aún así, a mí en esta escala me gustan más los complementos en plástico.
porque, no sé, creo que le va mejor a la figura. El cinturón le he tenido que cambiar el lazo, porque el lazo con el que venía tampoco me resultaba cómodo, un lazo demasiado grande, lo he hecho un poquito más sencillo, y creo que queda un poco mejor. Y luego, bueno, pues el parecido que tiene la figura con respecto al personaje, pues está muy bien, pero no es tan perfecto como pasaba con las tortugas que parecían recién sacadas de la película. Supongo también al ser un personaje con pelaje, pues no es lo mismo un pelaje, una figura que se le puede añadir pelo, que una figura hecha con el pelo en plástico. Eso evidentemente va a cambiar por completo la percepción que vamos a tener del parecido del personaje. Aún así, es una figura imprescindible en la colección. Aquí tenemos a Shredder. Shredder para mí es el peso pesado de esta oleada, de esta second wave de la colección. Han captado nuevamente la esencia del personaje con exactitud, y esta figura es una réplica a escala 1:12 de la figura de 1/4 que sacaron de Shredder a continuación de las 4 tortugas. Personalmente creo que ha ganado en esta escala porque yo recuerdo que la figura de 1/4, la mirada que tenía Shredder, era como que estaba un poco bizco, daba la sensación de que los ojos se le desviaban un poco. Aquí si hacemos un primer plano, la mirada es imponente. Esta es la figura tal y como está metida dentro de su caja. ¿Vale? En su caja podemos verla que va sin el complemento de la capa puesto, que ahora hablaremos de ella, y con una cuchilla, la cuchilla ampliada, que es la que utiliza para amenazar a Splinter. Esta es la cuchilla grande, que es un poco más antinatural, y que es la que utiliza para amenazar a Splinter en una de las secuencias. El cuerpo que utiliza Shredder, a excepción de lo que son las sombreras, las tobilleras o las guardas de las piernas y las guardas de los antebrazos, a excepción de eso, la figura es exactamente igual, el cuerpo, que la de los soldados del pie. Vamos a poner uno a su lado, vamos a comparar, y aquí podéis ver que el cuerpo es exactamente igual. La única diferencia es las armas, o sea, las guardas y el pintado. Le han dado a Shredder ese color violáceo con toques de purpurina, porque tenía un traje que destelleaba un poco, daba algunos resplandores brillantes en la película. La articulación de la figura viene a ser idéntica a la de los soldados del pie. Entonces, por un lado, vamos a acercarnos a la cabeza y empecemos por arriba. Tenemos el giro de la cabeza hacia un lado y hacia otro, y flexionamos también el cuello. Si veis, el Shredder viene con una pieza añadida a la boca del cuello, a la boca de la camisa, para, bueno, pues completar ese cuello elevado que tenía en la película. Vale, el cuello de la túnica. Luego, vamos a ampliar un poquito. Vamos a pasar al hombro. Movimiento del hombro. Hay que tener cuidado aquí porque si elevamos demasiado el hombro vamos a viciar el plástico del hombro y de esta hombrera. Ahora pasamos a la flexión del codo. Doble articulación en el codo y flexión. Aquí podemos ver que sale con facilidad, pero bueno, pero no se está cayendo, ¿eh? Simplemente que no ofrece resistencia. Lo digo por lo que digo siempre del riesgo de que se rompa. Se flexiona. Al quedar la articulación un poquito metida dentro del antebrazo, pues tiene tendencia a, si la fuerza a los últimos grados, termina sacando el peg. Pero va a la perfección. Ahora pasamos a la cintura y la cadera. Observad el detalle del cinto, que por un lado está hecho en plástico, pero luego lleva como esta banda, que es una especie de elástico negro, también la llevan los soldados del pie, que, bueno, realmente su utilidad, ahora veremos cuál es. Yo creo que la utilidad que tiene es la de poder meter uno de los accesorios. Como digo, tenemos rotación de la cintura, inclinación, y tenemos un poquito, si mover la cadera, tenemos algunos grados de flexión de la cintura. Y vamos a pasar ya a las piernas. Aquí tenemos movilización de la cadera, con rotación hacia afuera de la cadera.
la flexión, podemos hacer la flexión de la rodilla y del tobillo, ¿vale? Lo que no tiene es mucha rotación de la pierna. Tiene un poquito, sí tiene, pero bueno, queda rara. A mí me falta una articulación aquí abajo de rotación. El tobillo flexiona, pero me falta que el pie se hubiera podido girar para hacer algunas posiciones. Aún así es una figura bien articulada, con unas articulaciones resistentes, que yo creo que van a dar una gran posabilidad a esta figura. Detalles de Shredder. Fijaros la expresión, fijaros la mirada. El casco está perfectamente esculpido. Ese enorme casco que podíamos verle en la película. Y el bozal. El diseño del bozal que se hizo para la película, creo que está perfecto. Es un casco de pulido, no es el casco aserrado. El casco aserrado, recordar, el que terminaba como en dientes de sierra, ese era el que llevaba en la segunda película. Y el detalle, al igual que en la figura de un cuarto, es que podemos retirarle el bozal con facilidad y nos quedamos con el rostro real de Orokusaki, donde podemos ver la cicatriz que tenía en la cara de cuando Splinter, siendo rata, siendo únicamente una rata, le atacó y le arañó la cara. El bozal tiene ahí unas marcas, tanto ahí como en el otro lado, que irán encajadas. Vamos a ver si puedo mostrarlo. Ahí. Tiene ahí unas marcas, un relieve en el que encaja el bozal. Vamos a colocárselo de nuevo. Parece complicado atinar, pero realmente no lo es. Ya está. Subirlo. Correcto. Otros detalles de la figura, las sombreras, las guardas con sus hojas afiladas, las cuchillas de la muñeca y las cuchillas en las guardas de las piernas. Aquí tenemos los accesorios con los que cuenta Shredder. En primer lugar tenemos la pica o la lanza que utiliza para enfrentarse a las tortugas al final de la película. Por otro lado tenemos otros dos pares de manos, un par, vamos a coger estos dos, tenemos un par con manos abiertas, uno con las cuchillas, el de la mano izquierda que lleva las cuchillas y el de la mano derecha normal, y otro par con una posición para agarrar la pica. Y finalmente viene el puñal, la daga, con su estuche, la daga que utiliza al final de la película para lanzársela a Splinter y la que causa que suelte la mano del nunchaku, caiga sobre el camión de la basura donde más tarde es prensado. La utilidad que tiene que Shredder tenga un cinturón elástico es que podemos colocar en él la funda del cuchillo y el cuchillo. Y ahora vamos con la capa. La capa de Shredder viene en esta bolsita, en el interior de la caja, por la parte de atrás. Pues tira la figura. Viene una bolsita cerrada, vamos a abrirla y a colocársela a la figura. Y aquí tenemos a Shredder con su capa. Como he dicho con Splinter, personalmente me gustan más los accesorios de vestimenta de plástico en esta escala que de tela. Porque la caída con este tamaño para mí siempre es peor. Siempre queda un poquito menos natural. Pero bueno, aquí tenemos a Shredder con la capa. Es una capa que va hilvanada con alambres, ¿vale? Para poder darle un poco de posabilidad. Y bueno, vamos a hacer como hizo Tatsu al principio de la película, en la primera aparición de Shredder, que retira la capa, mostrando las cuchillas del despedazador, del triturador, del desfibrador
o como estemos acostumbrados cada uno a llamarlo, de Shredder. Vamos a retirar. Y bueno, como lleva el hilo de metal, pues se puede retirar. Vamos a darle la vuelta. Podéis ver aquí el pliegue. Cuesta un poquito, pero hay que buscar la forma que quede más natural. Así quedaría la figura con la capa mostrando las cuchillas de las sombreras. Ya digo que personalmente la capa no es mi accesorio favorito, sí que es imprescindible porque Shredder siempre ha llevado capa, pero no es mi accesorio favorito. Es imprescindible porque siempre ha llevado capa Shredder en sus versiones de la película y en sus versiones de las animaciones, pero bueno, es un tejido que cuesta un poco que quede con una posición natural. Por último, los dos soldados del pie. Como podéis comprobar, son exactamente iguales. Son dos ninjas del pie, articulados, con el cuerpo exactamente igual que el de Shredder y las mismas articulaciones. No van a diferenciarse en nada más que en los accesorios que acompañan a cada uno. A uno de ellos le han dado el título de Foot Soldier, soldado del pie, Blade Weapons, es decir, armas afiladas. Es el que lleva el hacha, la espada, las armas cortantes, el sai. Y al otro lo llaman Foot Soldier, soldado del pie, Melee Weapons, o Melee Weapons, es decir, las armas contundentes. Al fin y al cabo, estos dos soldados forman un conjunto, un pack de figuras, en el que obtenemos todas las armas que se les veía usar a los soldados del pie durante la primera película. Aprovechando que tenemos dos figuras, pues vamos a ver por delante y por detrás las características de la figura. Aquí tenemos la figura, el rostro, con esa expresión de cara de ojos de mosca, y ambos tienen bandanas, que ahora veremos que son bandanas intercambiables. El cinturón, igual que en el del Shredder, un cinturón de tela sobre el cinturón de plástico, de PVC de la figura. Y el rango de articulaciones exactamente igual que el de Shredder. En cuanto a los complementos accesorios del soldado pie de armas contundentes, tenemos un bastón Bo, una vara, como la de Donatello, dos tonfas, una para cada mano, otros dos pares de manos, una en modo agarre para poder colocar las armas y otra de mano extendida, unos nunchakus similares a los de Michelangelo con asidero de cuerda, con junta de cuerda entre ambas varas, y otro de cadena. Michelangelo no utiliza nunchakus con cadena en la película, si mal no recuerdo, pero sí que se ve a soldados del pie utilizar nunchakus con cadena, y además con la vara con tabas de hierro, de acero. Además, cada uno de los soldados del pie va a venir con otra bandana, como pasaba con las tortugas ninja, con otro lazo, para cambiar el lazo que viene por defecto. Si nos fijamos, el lazo que viene por defecto tiene una posición más relajada, más caída, y el lazo que viene complementario tiene una posición como más en movimiento, que va a permitir mejorar el aspecto en las posiciones dinámicas. Podemos apreciar la diferencia según utilicemos un lazo para una posición más dinámica y otro lazo que servirá también para otra posición dinámica o para una posición más relajada. El soldado del pie de armas afiladas vendrá con otros dos pares de manos idénticas a las de su compañero, unas de agarre y otras de palmas extendidas. Vendrá con dos sais como los de Rafael, con otra bandana idéntica a la de su compañero, una katana y un hacha. Y con esto llegamos al final de la revisión de la segunda oleada de figuras de NECA de las Tortugas Ninja versión cinematográfica. Darle a me gusta, suscribiros al canal y os invito a completar el vídeo viendo unas cuantas imágenes y fotografías de estas maravillosas figuras. Hasta la próxima revisión en español.